Bueno, mire, comienzo indicándoles porque hay algunas personas que tenían preocupación por los cristales y, y, y la persona que me está ayudando con los otros paralelos me indica que sí se demora para comenzar a desarrollarse los cristales, pero ya en el quinto, sexto día ya comienza a crecer y hay que dejarle quieto, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Esperemos que hasta este fin de semana usted ya tenga un poco más grandes los cristales a quienes todavía no les crece. ¿Sí? Eso, con respecto, si alguien está de las personas que tenían problema del cuestionario, no sé si ya les arregló Cristian, ya se comunicó con ustedes. Hágame Yo, saber, por favor. profe, ayer Sí. Cristian en la tarde se comunicó conmigo y dijo que hasta hoy día ya me iba a solucionar el problema. Ah, ya. ¿Alguien más? Porque mire, hay que entender, lamentablemente estamos pasando por una crisis, no solo sanitaria, sino también administrativa, quizá, en la universidad. Y a los técnicos de laboratorio que están en el centro de química, les han dado muchas tareas, entre ellas de docentes en el curso de nivelación. Entonces él está con esta situación y otras tareas más de forma personal, que sin tratar de justificarle, pero hay que entenderle. Lo que me supo decir es que lamentablemente se había olvidado. Entonces, ayer muy comedidamente le comenté y me dijo que los iba a solucionar cuanto antes. Entonces, sí, con María José ya se comunicó. Tengo entendido que con los demás también. No sé, hágame saber. No sé si está Tania, Gisela, Fernando. No, profe, con nosotros todo Conmigo, está no, dice. No. Bueno, lo que también me supo decir es que de pronto alguien de ustedes se comunique con él, si es que hay alguna situación y que, bueno, también no sé si me dijo Zaira que le había enviado los justificativos suyos a él. En todo caso, eh, uno de ustedes escríbale para preguntarle qué pasaría, ¿sí? Para ver qué es lo que les responde y ver qué pasa. Y cualquier situación me indican, ¿sí? Bueno, gracias, dicen. Ahí le escribimos al profe entonces. Sí, por favor. Bueno, esto con respecto a los pendientes que teníamos del laboratorio. ¿Cuándo tienen que entregar el informe de cristalización? Es hasta este viernes, antes de las horas de clase tenemos que entregar. Ah, el test de los cristales. Sí. Déjenme decir la fecha, profe, que como teníamos mucho plazo y usted nos había dicho que era probable que nos aumente una semana más, pero no estábamos seguros porque como no se formaban todos los cristales y había problemas antes, no sé si se queda la misma fecha de antes o sea, le aumentó la semana. Pero depende de cuándo les dijo o no les ha dicho la presentación del informe. Tengo entendido que el último informe van a entregar en esta semana, el viernes. Y el siguiente informe, que es de El informe de cristalización, será para la próxima. No cuando nos sé. mandaron el informe de los cristales, nos mandaron el 19 del mes pasado y nos dijeron que ahí iba a ser para un mes, entonces el mes se cumple Sí, este viernes, el 19. Pero como le comentábamos a así usted es. que pasamos todo esto de que no hacía sol, de que no querían crecer los cristales, por mi parte míos ya pasan una semana en el vaso de cristal y no han crecido para, casi, para nada.
Entonces usted dijo que Ya. tal vez nos iba a dar una semana. Ah, ya. Bueno, yo creo que no habría problema una semana porque también hay que comprender que usted tiene que hacer el informe para esta semana. Entonces, yo voy a hablar con Cristian para que les reciba la próxima semana. Esto es, ¿cuándo sería? A ver, déjeme ver. Usted tiene que entregar el 19, el último informe, ¿no es cierto? Sí, profe. Y sería, No, y sería para el 26. ¿Les parece? Para el 26 el informe de los cristales. Me parece que está bien. sí, profe. Sí, estaría bien. Ya, entonces yo le voy a comunicar esto a Cristian para que no esté preocupado y también a ustedes darles el espacio y el tiempo necesario para que crezcan los cristales por un lado y hagan el informe como es debido. Entonces, solo está pendiente eso. Sería el cuestionario de esta semana y el informe y el informe de la cristalización para el 26. 26 sería, ¿no? Sí, profe, sería para el otro viernes. Sí, para el otro viernes, así es. Entonces, con eso cerramos el capítulo de laboratorio. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces ahora a lo que nos corresponde. Preguntas acerca de la estequiometría. No sé si todo ya está claro. Sí, profe, en los ejercicios de la tarea. Es- Ayer estaba Eh, revisándole los de Yesenia de pureza y ya, el 12 y el 13, créame, yo no entendí cómo hacer, porque como no tenemos mucha práctica son los de pureza, no sé si nos podría dar un ejemplo similar a esos de ahí o ayudarnos ¿cómo se llama? Darnos una pista de cómo resolverlos, porque para mí están un poquito complejos y Sí, largos. profe. No sé cómo hacerle. Profe, yo también tuve dudas en el 14 y el ejercicio 15 número también. 14. Eso, en el ya vamos a 14. ver. Ya vamos a ver. A ver, Zaira me dice el 12. Sí, profe, 2 y 13. 12 y 13. Alguien me dice 14 y Sí, yo 15. le dije, profe, el 14 y el 15. O sea, más que Ya. todo que nos dé una pista, o sea, nos Sí, explique más sí, o menos cómo hay que hacerle, porque sí está un claro. poquito complicado. Bueno, sí, porque, bueno, ustedes están aprendiendo y eso es razonable. Entonces, por eso es que dejamos este espacio para hacer los ejercicios que ya le correspondería a usted, pero por supuesto con la orientación de vida. Entonces, verá, vamos a ver comenzando por el 12. Entonces, aquí hay algunas preguntas y tengo entendido que estas preguntas son independientes. Bueno, vamos a ver. Ahí están dados las reacciones para la obtención del monóxido de carbono desde el ferrocianuro de potasio, ¿sí? Entonces, en la primera parte nos pregunta cuántos kilogramos de ferrocianuro de potasio al 80% de pureza se necesitan para preparar 50 litros de monóxido de carbono medido en condiciones normales. No sé si esto no se entiende o no pueden de resolver. Zaira, una pregunta. ¿Este es problema O sea, sí, profe, todos los literales, porque, o sea, más me confundo por los porcentajes, porque, o sea, de creo yo, pureza? ajá, sí, porque, no estoy mal, hicimos un ejercicio en clase, pero es algo diferente, entonces, no sé si me puede explicar desde el primer literal, porque créanme que no lo entiendo mucho. A ver, ¿qué es lo que yo les dije? Mire, aquí, claro, está en cascada las reacciones, ¿no? Usted ve que el enlace en cada una de las reacciones, por ejemplo, en el primer caso,
A ver, tenemos que ubicarnos en el ejercicio. ¿Qué es lo que le está preguntando? Le está preguntando la cantidad de reactivo impuro, ¿sí? ¿Y por qué es reactivo? Porque a partir del ferrocianuro comienza toda la reacción, entonces por eso es reactivo. Y le está preguntando la cantidad de reactivo. Entonces, luego, ¿qué más le dice o le da? Como dato y único dato es 50 litros de monóxido de carbono medido en condiciones normales, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? El monóxido de carbono es un producto y es el producto final. Alguien me imagino que ya debe haber hecho y si no ha hecho, pensemos, porque lo importante aquí es que usted reflexione, usted busque la solución. Yo le puedo dar la solución, pero ¿de qué le sirve a usted si usted no quiere reflexionar con respecto a la forma de solucionar esta pregunta? Entonces, yo les pregunto, ¿qué será de hacer con el dato de partida, que vendría a ser el volumen de monóxido de carbono? Con ese volumen podríamos sacar los kilogramos de ferrocianuro que son impuros. A ver, no así tan rápido y fácil, ¿no? Porque claro que podemos sacar, pero ¿cómo? Entonces, cuando usted me dice que con esa cantidad o ese volumen podemos calcular los kilogramos, por supuesto que podemos calcular, pero la pregunta es ¿cómo? Es decir, vamos por partes. Primer paso. Profe, de ¿Cuál primer sería? paso sería pasarle a moles. Por supuesto. Los litros a moles utilizando volumen molar. ¿Sí? Primer paso. Tomará nota, por favor, porque no vamos a hacer. Entonces, los litros pasar a moles. Listo. Luego, Esos moles eh, pasar a gramos de ferrocianuro. no, pero, a Pero ver, pero ¿cómo? Esas ¿Pero moles cómo? tocaría pasarles a moles de ferrocianuro, pero no sé cómo es. Ahí, es que justo eso es lo que yo les pido que desarrolle. O sea, ¿cómo en esta cascada llegamos hasta moles de ferrocianuro? Y ahí hay que ir por pasos, ¿no? Hay que ir de reacción en reacción, si usted quiere de abajo hacia arriba. le haríamos Entonces, primero esa mol de CO2 pasar a mol de HCOH. ¿y cómo se llama el HCOOH? Y verá Mm, que eso este día hizo. Y si Ácido todavía no fórmico. saben, claro, es el ácido fórmico. Entonces, este ácido, digamos, tenemos ahí ya las moles de monóxido, ¿no es cierto? Pasamos a moles de ácido fórmico con la última reacción, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Estas moles de ácido fórmico pasar a moles de cianuro de hidrógeno con la segunda reacción, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Estas moles de cianuro de hidrógeno pasar a moles de ferrocianuro con la primera reacción. ¿Sí está claro? Y ahí vamos haciendo una cascada y claro, si usted quiere hacer de una vez y como así debe ser, los factores de conversión ahí en hilera, ¿no? Es decir, moles de monóxido de carbono pasar a moles de ácido fórmico, moles de ácido fórmico pasar a moles de cianuro de hidrógeno, moles de cianuro de hidrógeno pasar a moles de ferrocianuro de potasio. Y mire cómo se hace fácil el cálculo en moles, ¿sí? Ya tiene moles de ferrocianuro de potasio. ¿Qué son esas moles de ferrocianuro? Tomando en cuenta la estequiometría, ¿no? Mire que en la primera reacción la estequiometría es de 6:1. 6 moles de cianuro de hidrógeno corresponden a 1 mol de ferrocianuro, ¿sí? Tomando en cuenta todos esos factores de conversión,
ya tenemos o llegamos a moles de ferrocianuro de potasio. Luego, ¿qué más hago? Esas moles ya le podemos pasar a gramos y los gramos a kilogramos. Sí, pero esas moles, gramos o kilogramos, ¿son puros o impuros? Impuros. Impuros. No, no. Lo que calculamos, verá. Estamos recién calculando estequiométricamente moles de ferrocianuro de potasio. Y yo todavía, bueno, como quiera. Yo les iba a decir que yo no le pasaría todavía a gramos y kilogramos. ¿Qué tengo que hacer luego? Verá que le pregunto, estas moles de ferrocianuro calculadas desde los moles de monóxido de carbono iniciales, ¿qué son? ¿Puras o impuras? ¿Y por Puras. qué? ¿Perdón? Puras. Son puras, claro, porque viene desde un cálculo estequiométrico, un cálculo, si usted quiere, teórico. Por supuesto que los 50 litros es un dato práctico que puede cambiar. Por ejemplo, si es que yo le tomo este mismo ejercicio en el examen, yo no le puedo dar 50 litros, le puedo dar 1 litro o le puedo dar 1000 litros. Entonces, este es el dato práctico en donde, claro, como es una cantidad y un producto que está puro, aplico las relaciones estequiométricas de las 3 reacciones y resulta que el cálculo que yo hago de moles de ferrocianuro de potasio son puros, pero yo no le pregunté cantidad pura, puede ser en gramos, en moles o en lo que fuera. Yo le pregunté cantidad impura. ¿Por qué? Porque está a un 80% de pureza. ¿Qué hago yo con esas moles puras? Saco el 80% de la pureza. No. A ver, tengo moles de ferrocianuro puro. Y claro, bueno, independientemente de que fuera reactivo o producto, verán, vamos a hacer esta partecita. Tengo moles bueno, aquí salió que es el reactivo puro. Quiero calcular moles de este reactivo al 80% de pureza. ¿Qué hago? Y A ese suponiendo reactivo que puro se le multiplica por 100 y luego se le divide por 80. sí. ¿Por qué hace eso? Explique, para que Porque sus esos 100, compañeros entiendan. porque sería que las 100 moles son impuras y las 80 moles son puras. Por eso pondría las 80 moles puras abajo para que se eliminen con lo puro y quedarían las 100 moles impuras. Claro, estoy preguntando cantidad impura. Entonces, no la parte de impureza, ni mucho menos, sino que la cantidad de impura. Entonces, siempre y no olvide, después de usted, y me estoy inventando este 1,2, ¿no? Suponiendo que tengamos 1,2 moles del ferrocianuro de potasio puro, entonces acá el 1,2 sería por 100 y dividido sería 80, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad pura siempre tiene que ser más grande, perdón, la cantidad impura siempre tiene que ser más grande que la cantidad pura. No sé si eso está claro. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, mire que con esta forma de cálculo o de poner el factor de conversión de la pureza, de hecho yo ya tengo una cantidad mayor que lo que yo tuve como reactivo puro. ¿Sí está claro? Sí. Sí, Y profe. está clara la forma de solución de la pregunta A. Y hasta ahí llegamos. ¿Sí? ¿Sí está claro, Zaira? Sí, profe. Ay, sí, muchísimo más claro. Bueno, vamos a la segunda.
¿sí? Y la segunda, como yo les decía, es independiente de la primera y le pregunta si la eficiencia de la reacción es del 75%, calcular el peso de monóxido de carbono obtenido cuando se tratan 2 kilogramos de ferrocianuro de potasio con ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces mire que aquí los 2 kilogramos de ferrocianuro le dice que está puro. Y así no le diga, si no hay aquí un porcentaje, hemos de asumir que está puro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer aquí a diferencia de la pregunta A? ¿De qué se trata aquí? Del rendimiento de reacción. Sí, pero ¿qué tengo de datos? ¿Qué me pregunta de respuesta? Entonces, ¿cómo le catalogarían a diferencia del ejercicio anterior? Aquí en base a un reactivo tengo que calcular cuánto me da de un producto. Sí. Justamente, entonces ahí eso es ubicarse en las reacciones, ¿no es cierto? Entonces, nos dan el ferrocianuro y nos dice que el ácido sulfúrico está en exceso. Y tenemos que llegar al revés que el caso anterior, porque en este caso A nos daba el producto y nos pedía el reactivo. Acá en cambio nos da el reactivo y nos pide el producto, ¿sí? Entonces, y nos dice también como dato que la eficiencia de la reacción es del 75%. Entonces, perdón, el único, bueno, dos datos tenemos. El uno, que son los 2 kilogramos de reactivo puro, y el otro, la eficiencia de la reacción. Entonces, ¿cómo tengo que operar? A ver quién me dice. Así mismo como el caso anterior, paso 1, paso 2, paso 3. De los kilogramos, primero le pasaría gramos de ferrocianuro. Ya. De los gramos No le hay- pasaría a moles de ferrocianuro. Así es. Y de ahí de las moles de ferrocianuro le hiciera por cascada. Ya. En las moles del ferrocianuro a las moles de cianuro de hidrógeno. Ya. Las moles de cianuro de hidrógeno, las moles de ácido fórmico. Ujú. Las moles de ácido fórmico a moles de CO, monóxido de Ya. carbono. Y esas moles le transformaría a gramos y con esos gramos sacaría el rendimiento. O sea, vería el 75% de rendimiento para sacar los gramos que en realidad nos van a salir. A ver, ¿qué es lo que calculó después de utilizar los factores de conversión? ¿La eficiencia es del 100% o es del 75% lo calculado? Del 100%. Eso, sí. Entonces, cuando usted aplica la eficiencia dada en el ejercicio, que este es un dato práctico, ¿le tiene que salir mayor o menor que el dato que calculó? Menor. Sí, menor, porque el dato calculado por la estequiometría es al 100% de eficiencia. Lo que la está preguntando en este momento es al 75% de eficiencia. Por lo tanto, la cantidad calculada deberá ser menor. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahora Profe, mire, sí, dígame. entonces, el 75%, ¿cómo sería esa conversión con el 75%? Y los y el otro calculado en gramos de la reacción engasgada. O sea, esa parte de ahí no me quedó muy clara. ¿Cómo le relaciono en ambas? A ver. Suponiendo que tengamos, no sé, 3,4, ya me salió, moles de producto, era, ¿no? Moles de CO. Entonces, esto es
Lo único que tendría que hacer, inclusive ni siquiera la reacción, ¿no? Mejor dicho, la ecuación. 3 moles de CO, esto corresponde al 100%. Estoy haciendo una regla de 3. ¿A cuánto corresponderá el 75%? ¿Sí? Y eso es todo. Ah, ya, pero Ahora, sí puedo si usted... hacer la de 3. Sí, claro. Puede hacer regla de 3, que es lo mismo o resulta lo mismo que aplicar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? El porcentaje de rendimiento es igual a ¿qué? Al valor real Por ciento. dividido para El valor teórico. el valor teórico. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que calcula ahí? ¿Qué es lo que le tocaría calcular? ¿Valor real o valor teórico? Valor real. El real. Sí, real. El real, porque verá que el teórico fue calculado acá. El teórico es este. ¿Sí? Y ahí hay un poquito de confusión porque, claro, es que hay que ubicarse, como les digo, cuando es rendimiento, asumimos que el teórico es este, el calculado estequiométricamente, el que nos da el 100%. Y el real, de acuerdo a la ecuación, por eso no me gusta mucho esta ecuación, pero ni modo, ya tenemos que usarlo, pero tenemos que entender bien esta parte, ¿sí? El valor, este es el valor teórico. Y lo que yo estoy calculando aquí es el valor real. Entonces de aquí usted tendrá que despejar el valor real. Y el valor real va a ser igual como si usted hiciera una regla de 3. De hecho, le sale lo mismo, ¿no? Mire, si usted aquí despeja X, sería 3,4 por 75 y dividido para 100. Acá resulta igual, el 75 por 3,4 y el 100 pasa a dividir. ¿Sí ve? Entonces esta ecuación sale de la regla de 3 nomás. Sí, pero ¿Sí está claro? Sí. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿El C le hacemos o ya usted podrá hacer? Sí, por favor, profe, eso de 80% en masa, ¿cómo le haríamos? A ver, bueno, ya tenemos, este es una pregunta vinculada al literal B, ¿no es cierto? Entonces utilizamos los datos de B. ¿Qué tendré que hacer? A ver, yo tengo ya los datos. A ver, dígame, ¿qué tengo que hacer? Los datos de B. ¿Qué tendré que hacer para C? A ver, ¿por dónde empezamos? Sería la pregunta. Empezaríamos por el 80% del ácido sulfúrico que se utiliza en B. No, eso le tendrá que usted utilizar al último. Primero, ¿qué tenemos que calcular? Para sacar el 80% del ácido sulfúrico. A pesar de que eso no le pide, ¿no? Lo que le pide son moles y litros de la solución. Ahí sería moles de ácido sulfúrico y litros de la solución. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué necesitamos para calcular las moles de ácido sulfúrico? A ver. ¿Cuánto ácido sulfúrico se utiliza? Claro, ¿cuánto ácido sulfúrico se utiliza en la reacción? Primero, el soluto o la cantidad, como bien usted dice, de ácido sulfúrico que está interviniendo en la reacción.
Entonces vamos a la estequiometría. Y ahí, ¿cuál relación nos serviría? ¿Cuál reacción? Vamos a ver cuál reacción relaciona ferrocianuro con ácido sulfúrico. Y es la primera reacción. Claro. Ahora, por eso les pregunto, ¿de dónde partimos? Partiríamos de los 20 kilogramos de ferrocianuro No, para sacar cuánto ácido sulfúrico. ya, pero no son 20, son 2. Ay, perdón, 2. Ya, entonces sí, en verdad, desde ahí tenemos que partir. ¿Sí? Entonces hacemos la relación estequiométrica. Mire que la relación ha sido de 1 a 5. Entonces, aplica la relación estequiométrica. Bueno, pasando primero los kilogramos a moles, ya tenía los kilogramos de ferrocianuro en moles. Calcula también las moles de ácido sulfúrico. Y ese sería el dato de moles de ácido sulfúrico, ¿sí? Ahora, esto de moles de ácido sulfúrico vendría a ser prácticamente el soluto. ¿Qué hago con esa cantidad? Vamos a ver. Suponiendo que me haya salido 2,8 moles de ácido sulfúrico que están interviniendo en la reacción, ¿no es cierto? Ya, ¿qué hago con esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿quién me dice? Verá que tengo que llegar a litros de la solución. Hacerle un factor con el volumen molar. No. El volumen molar aquí no entra porque no es gas. Por eso le doy densidad. En eso hay que Pasarle tener a, mucho cuidado. pasarle a A ver. gramos para demostrar la densidad. Sí, pasar a gramos. Entonces digo 1 mol de... abajo es esto, ¿no? Aquí sería 98 gramos de ácido sulfúrico. Y abajo debería tener 1 mol. Corresponde a 1 mol, ¿no? De ácido sulfúrico. Entonces ya tengo gramos. ¿Qué más hago? Ya tengo gramos de ácido sulfúrico y esto es el soluto, digamos, porque como estamos hablando de una solución al 80% en masa y una densidad de gramos por mililitro. Ahora, eso del 80% en masa, ¿qué nos indica? Vamos a poner acá abajo, ¿ya? 80% en masa es, ¿no? Así debemos entender este 80% en masa. ¿Qué nos indica? Y eso deberá usted saber. Gramos de ácido sulfúrico puro voy a ponerle así nomás, en 100 gramos de solución. ¿De cuál solución? De esa solución del ácido, ¿sí? Y por otro lado también la densidad. ¿Cuánto era de densidad? 1,75. Entonces decimos 1,75 gramos. Y esto es lo que usted tiene que saber. ¿A qué es igual esto? A
1.75 gramos sobre 100 mililitros. ¿Gramos de qué? No, no, no. Verá que esto no es porcentaje. Esto es densidad. Esto significa, ¿sí? 1,75 gramos de la solución de ácido sulfúrico en 1 mililitro de solución, ¿sí? Entonces, ¿qué tendré que hacer yo para aquí para llegar a qué era? Para llegar a litros de solución. Yo tengo que llegar a litros de solución acá. Y le voy a poner acá, litros de solución, ¿sí? Entonces, bueno, no puedo llegar directo a litros, pongamos mililitros de solución. Tengo que llegar a mililitros de solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los gramos de ácido sulfúrico, ¿cómo les relaciono? Profe, ahí no sería usar la Ahí densidad. con el 80%. ¿Con qué? Con el Sí, 80% masa con el masa. 80%. Sí, sí, pero al revés. ¿Para qué? Para que se Para vaya que nos dé los gramos. gramos. Para que nos dé gramos de solución. Entonces digo 100 gramos de solución y eso usted puede perfectamente hacer. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces decimos 100 gramos de solución dividido para 80 gramos. Esa es una forma elegante, digo yo, de usar los factores de conversión, ¿no? Pero claro, a los chicos muchas veces no les simpatiza, pero acostúmbrese y verá que es bien fácil resolver los ejercicios de esta manera. Y luego verá que tengo gramos de solución, pero no quería gramos de solución, quiero mililitros de solución. Ya usamos la A ver, densidad. claro, y digo, verá, y digo 1 mililitro. Por eso es importante que usted utilice mejor dicho, los datos dados en el ejercicio, que son estos, y les voy a poner en un cuadrito, que a veces uno les mira de lejos nomás, ¿no? Pero no, esto nos indica muchas cosas. Y esta es la forma de interpretar estos datos. Es decir, lo que usted tiene son solo estos dos datos, pero usted tiene que saber que esto le significa esto otro. Entonces, 1 mililitro de solución tiene 1,75 gramos de solución, ¿sí? Mire que ya tengo mililitros de solución. ¿Qué hago luego? Pasar a litros. Ya, eso es todo. ¿Sí ve? Y lamentablemente solo una persona está interviniendo y espero que los demás nos sigan la pista, ¿no? Y entonces aquí decimos mililitros, ¿no? De la Sí, profe. solución. Y eso es todo. Entonces, usted lo que tiene es que apropiarse de todas estas particularidades. Y ya tengo los litros de solución. Así de fácil y de rápido. ¿Sí ve? ¿Sí? Entonces, cuando usted ya aprende a hacer estos factores, usted rápido coloca en la calculadora 2,8 por 98 por 100 dividido para todo esto. ¿Sí? Esto es 1000, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces ahí está. Ahora, todo esto también usted puede hacer con reglas de 3, ¿no? Pero lo importante de todo esto es la interpretación que usted le dé a los datos del problema. El 80% en masa y la densidad. Ahora, ¿cuál es el error común? Que usted cree que esto es soluto en la densidad. Y ahí es el problema.
Esto no es soluto, esto es gramos de solución en mililitro de solución. Y así son todas las densidades de soluciones. ¿Sí? Cuando usted vea ya densidad en una solución, usted tendrá que interpretar de esta manera. Y lo mismo que cuando vea porcentaje en masa, es masa-masa. ¿Sí? Listo, entonces luego tenemos el 13, me dicen, ¿no? No sé si tienen preguntas del cálculo anterior. Profe, siempre, o sea, pero yo lo que hubiera hecho, o sea, no sé, pero el 80% no me da como 15 lo que yo quería, porque, por ejemplo, yo lo que hubiera hecho sería de que las moles, o sea, gramos, la relacionaba con la densidad, y ahí yo tenía los ml y les pasaba a litros. Pero, o sea, me refiero a que siempre yo necesito un tipo de porcentaje, ya sea en masa, en volumen, estos de allí tienen que intervenir antes o sea, tiene que intervenir mucho antes en la reacción que el uso de la densidad, o es solamente este caso. Bueno, eso ya depende, ¿no? Cómo le dé los datos, pero lo que hicimos aquí es en forma lógica. Está en forma lógica de acuerdo a cómo nos van resultando los datos del problema. Partimos de las moles de ácido sulfúrico que intervienen en la reacción. Estas moles de ácido sulfúrico pasamos a gramos. ¿Sí? Sigue siendo esto soluto. Luego, mire usted que la relación de 80 sobre 100 son gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esto es lo que representa el 80%. Luego tenemos la densidad. ¿Para qué? Para que se vayan los gramos de solución. Y por último ya quedan mililitros de solución, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, ¿por qué le digo va a depender del problema? Porque vaya a ser cosa que a usted le den mililitros de solución. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer primero? Utilizar la densidad. ¿Para qué? Para que ahí aparezcan gramos de solución. Y por último, utilizar el porcentaje para que se vayan los gramos de solución y quede el soluto. Puede ser. Y creo que ese ejercicio, si no estoy mal, es el 14. Claro, porque mire, el 14 es lo que usted hizo o vio hacer en la práctica, la reacción del zinc más ácido clorhídrico, pero yo aquí le pongo un volumen de solución de ácido clorhídrico. Entonces aquí, mire, es lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque yo le doy los mililitros de la solución. Y para resolver este ejercicio, usted tendrá que calcular las moles de cloruro de hidrógeno que intervienen en la reacción. Moles puras. Entonces vamos al revés. Mientras que en este ejercicio calculamos de moles, digamos de moles pasamos a mililitros, acá es al revés. Este es un bonito ejercicio que como yo le digo, es lo contrario de este literal C. Hacemos este ejercicio mejor. Y luego hacemos el 13. Sí, Y bueno, profe. claro. Sí, profe, por favor. Ya, pero verá, no vamos a hacer, ¿ya? Vamos a orientar. A ver, lea el número 14 y dígame qué es lo que tenemos que hacer. Y asimismo vamos a ir paso a paso. Primero escribiríamos la ecuación. Ya, muy bien. Y Sería la zinc igualaría. más, sí, zinc más ácido clorhídrico en solución. ¿Qué es lo que nos da? Usted ya hizo esa reacción.
¿Qué nomás nos da? Ahí nos está diciendo clarito que nos da hidrógeno, ¿no es cierto? Pero ¿qué más nos da? Cloruro de zinc. Sí, cloruro de zinc. Entonces tenemos, verá, claro, más hidrógeno en forma de gas. Entonces usted tiene ahí ya la reacción y va a tener que igualar. Y luego, ¿qué más? Los 32.75 gramos de zinc les hacemos moles. Ya, muy bien. Y luego, a ver, ¿qué hacemos luego? Esas moles Siga nomás. les pasamos a moles de HCl, de Claro, pero ¿cómo? ácido clorhídrico, haciendo la relación de 2 moles de zinc con 2 moles de ácido clorhídrico. Así resulta la relación. ¿No serían los moles que nos salgan al transformarla del zinc, poniéndole, por un ejemplo, un mol de zinc por los 2 moles que serían del ácido de clorhídrico sobre un mol de zinc? A ver, un ratito. No sé qué me estará diciendo. Pero bueno, vamos a ver. A ver, esta es la reacción. A ver, igualémosle. Ahí está igualada, ¿no es cierto? Sí. 2, sí, ahí está igualada. Ya, entonces quedamos en que bueno, esto de gramos a moles de zinc no es ningún problema, pero el problema está en el cálculo de, ¿qué calculamos con los 100 mililitros? A ver, para el ácido clorhídrico. Y ahí es cuando yo les decía, Con a esos ver, 100 mililitros no podíamos calcular la masa. claro, con los datos del problema. Entonces, usted ya vio anteriormente cómo le utilicé al porcentaje en masa y a la densidad. Veamos si es que es necesario calcular todo eso, ¿no? Digamos, utilizar todo eso. A ver, tengo mililitros de ácido. Quiero llegar a masa de soluto. ¿Qué hago? ¿Qué utilizo? Primero la densidad. Por supuesto, la densidad. Entonces, aquí, ¿qué voy a decir? Tengo que dejar los mililitros de solución abajo y digo 1,18 gramos de soluto. No es soluto, es solución. Perdón, es solución de ácido clorhídrico. Y abajo, ¿qué pongo? 1 mililitro. 1 mililitro de solución. Sí, 1 mililitro de solución de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y ya, luego, ¿qué más hago? Luego el 20% en masa. ¿Cómo uso? Arriba serían 20 gramos del soluto de HCl sobre 100 gramos de la solución de HCl. Claro, y mire que facilito, ¿no? No sé si ustedes le ven fácil, pero se facilita mucho esto, así de esa manera. Ya. Luego, Eso pasarle a moles. sí. Ya, y eso es todo. Voy a ponerle aquí para no pasar bueno, no es pasatiempo, pero ustedes tienen que hacer esto. Ya listo, pasó a moles. Luego, ¿qué hago en el ejercicio?
Verá que ya tengo moles de HCl y también tenía, ustedes lo dijeron, moles de zinc. Con las moles de zinc y las moles de HCl vemos cuántas moles de hidrógeno gaseoso nos sale y el que Ya. sea el reactivo limitante es la respuesta. De ahí esa respuesta le pasamos a volumen con el volumen molar. Claro, así de simple, ¿no? Entonces, con cada uno de estos datos, calcular moles de hidrógeno y, y determinar el reactivo limitante, ¿sí? Estamos. Verá que aquí es necesario determinar el reactivo limitante y tenemos la respuesta en moles de hidrógeno y le pide volumen y ahí me ha faltado poner la unidad, entonces puede ser litros o mililitros, ¿sí? Entonces los moles de hidrógeno me van a salir a litros y ahí sí utilizo esto del volumen molar, ¿sí? Sí, profe. Ya, entonces no está difícil. ¿Listo? ¿Sí está claro ya? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a otro ejercicio. Ese, profe. ¿El 13? El 13B, profe, más que todo. ¿Cuál? El ¿Cuál? 13B. Ah, el 13B, porque seguro que el 13A ya está comprendido. ¿Sí está comprendido el 13A? Yo ¿Sí tengo o no? un poco de confusión. ¿En el A? Sí. A ver, ¿qué es lo que le pide y qué es lo que le da? Siempre tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, mire, ahí está la reacción que falta igualar. Usted lo iguala. Luego, ¿qué hacemos? A ver, el A. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide producto y nos pide un producto impuro. Tiene que partir de eso. ¿Qué es lo que nos dan? Nos dan dos reactivos. Y verá que estos reactivos han estado puros. Y nos dan la eficiencia de la reacción. Bueno, casi completo ha sido esa pregunta, pero falta todavía. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tendrá que hacer primero? Con las moles de los productos, sacar cuántas moles de reactivo y ver el limitante. A ver, es que lo que le da son moles de reactivos, no moles de productos. Perdón, del reactivo, ver cuánto producto tenemos y ahí ver el reactivo limitante. Sí, cálculo del reactivo limitante porque casualmente le da en moles, entonces no tiene que pasar de gramos o litros a moles, sino que directo ya calcula o determina el reactivo limitante. Y no hay mejor cosa que como le pide CO2, entonces hacer la relación con CO2, aunque también hubiera podido hacer con agua, pero vamos ganando tiempo. Ya, luego de eso ya tiene reactivo limitante y tiene moles de CO2. ¿Qué hace luego? Esas moles pasar a gramos. A ver, bueno, si usted quiere. A ver. Moles de CO2. Ponemos aquí, tengo moles de CO2. Estos CO2 son calculados, ¿son puros o impuros? Punto. Impuros.
A ver. Impuros. No son puros, profe. Hola. ¿Sí me escuchan? Ahí sí, profe. Sí, se les señal. Sí, se fue la señal. A ver, yo les preguntaba qué son estas moles calculadas. ¿De CO2 puras o impuras? Impuras. No, las calculadas. Verá que usted mismo dijo que calculamos el producto, relacionamos el producto, sacamos el limitante y ya tenemos moles de CO2 desde el limitante. ¿Esas moles son puras o impuras? Impuras. ¿Puras? ¿Puras dijo? Sí, Sí. serían por porque sacamos del reactivo limitante. Sí. Sacamos del reactivo limitante y sacamos desde la aplicación de la estequiometría. Note que nuestros reactivos estaban puros. Al hacer el cálculo estequiométrico sacamos producto puro. Pero yo le pregunto, no producto puro, le pregunto producto impuro. Y le digo al 60% de pureza. ¿Cómo utilizo ese 60% de pureza? ¿Qué pongo arriba, qué pongo abajo? Los 100... La que hice la vez pasada, ponía 100 arriba y los gramos de pureza abajo para eliminar las purezas. Y quedar A ver. 60% de pureza. ¿Qué pongo arriba y qué pongo abajo? Arriba sería 100 moles de pureza. Eso. Sí, porque si usted me dice los gramos de pureza arriba, los gramos de impureza. No, aquí no hay gramos de pureza. Aquí hay solo gramos de... bueno, en este caso serían moles de CO2 impuro. ¿Sí ve? Y dividido para moles, y aquí sería 60, ¿no? Moles de CO2 puro. Entonces, así tenemos la cantidad en moles de CO2 impuro. Es decir, moles de CO2 al 60% de pureza, ¿no? Y voy a poner aquí. ¿Sí? Pero, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Eficiencia del 85%. Sí. Y entonces, ¿qué hago con estas moles? ¿Cómo utilizo? Y verá, ahí vendría a ver, estas moles son al 100% de eficiencia o qué? Sí, profe, son al 100%. Sí. Entonces, mire aquí, usted diría, esto es al 100% de eficiencia. Y yo quiero saber, ¿a cuánto era que nos dio? Claro, el número de moles al 80% de eficiencia, como hicimos anteriormente. Y eso es todo. Entonces, regresamos a lo mismo. Si usted quiere partir de aquí, entonces dice por 100 y dividido para 80. ¿No es cierto? Así sería. En cuanto a la eficiencia. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, no es así. Es al revés. Perdón. Esto es 80 acá y 100 acá. ¿Sí?
¿Listo? Sí, profe. Ya. Y así sucesivamente, digo yo. ¿Algún otro ejercicio para un poco orientarles? Porque ya de aquí ya no nos vemos con usted. Ah, en la tarde no. Sí, profe, tenemos su tarea a las 2. Sí, sí. Bueno, ahí seguimos viendo estos otros ejercicios o hacemos otro ahora, no sé. ¿Ve usted? Pero podríamos terminar con el 13B. Ah, ya, Eso de que dice con exceso de oxígeno. ya. Bueno, ese es mucho más fácil, pues no. Porque ahí nuevamente estamos frente a una pregunta independiente de la A y nos dice que, a ver, ¿qué datos tenemos y qué nos pide? A ver. Tenemos un dato de reactivo y un dato de producto y nos pide el rendimiento. Sí, sí, sí. Entonces, mire, tenemos un dato de reactivo, ya no hay nada que hacer, es solo ese dato que son gramos de propano y tenemos que calcular qué con eso. ¿Y cuántos gramos o moles se obtiene de CO2? Sí, ¿cuántos moles de CO2 se obtienen? Luego, Luego, con las 0.9 moles que nos da el ejercicio, calcular el rendimiento. ya, estas 0,9 moles de CO2, ¿qué es el rendimiento teórico o práctico? ¿Sería el teórico? No, 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 no. El práctico Es el sería. práctico, es el práctico. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos reactivo, ¿no? Vamos a hacerle rapidito esto. Tenemos el reactivo, nos dice que el otro está en exceso, calcula usted el producto, que es el CO2. Este producto es puro y aquí no hay nada que hacer con la pureza, sino es al 100% de eficiencia. Por lo tanto, este es rendimiento teórico, el calculado, ¿sí? En cambio, el que nos dan en el ejercicio es el real, porque dice si se obtienen 0,9 moles de CO2, calcule el rendimiento. Entonces, el calculado, y eso por favor hágale para la tarde o si tiene usted ya el dato, deberá ser mayor que este 0,9. Porque este 0,9 es el real y el real siempre es menor que el teórico para calcular el rendimiento. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Cuando nos dice con exceso de algo, o sea, el dato que ya nos da sería, como decir, el reactivo limitante. Sí, sí, por supuesto. Y Ya. es decir, aquí es solamente, bueno, estos ejercicios yo les he transcrito, ¿no? Algunos. Entonces, cuando le dice exceso, usted no tiene nada que hacer con el oxígeno, ¿no? En cambio, en el literal A, usted tiene los dos reactivos y ahí sí ya tiene que utilizar esos dos reactivos y calcular el reactivo limitante. En cambio, en B, es simplemente tiene un reactivo, le da un producto y le pide el rendimiento. ¿Sí? Bueno, ya hemos llegado hasta el 14. En la tarde seguiremos haciendo, si es que es el caso, los otros ejercicios o orientándoles si es que hay necesidad. Y si no, haríamos otros ejercicios también, ¿no? Estaba revisando los ejercicios del libro, también están interesantes, sobre todo por los tipos de reacción que utilizan. Son reacciones de interés para usted, para su carrera. Y podríamos también estar revisando esos ejercicios. Entonces, continuamos en la tarde, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la tarde. Que les vaya bien. Gracias, profe. Profe, igualmente. Ya. Hasta